Buenas noches, mi nombre es Mariana Sandoval, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua del sexto trimestre de Psicología. Estamos en la cátedra de Psicopatología. Hoy trataremos el tema de las funciones mentales, especialmente de la inteligencia. Comencemos. Acá nuestra agenda nos guiará por los puntos que trataremos en esta presentación. Primero hablaremos de la inteligencia. Definiremos un poco, según sus autores, hablaremos del nacimiento de la psicometría, cómo explorarla, las teorías de la inteligencia, sus alteraciones, recomendaciones y diagnóstico y por supuesto las referencias, que son toda la información que avalan el contenido de esta presentación. Para definir el concepto de inteligencia nos basaremos podemos hacer referencia a sus cuatro autores. Entre ellos tenemos a Lewin Terman, que lo define como la capacidad para pensar de manera abstracta. Tenemos a David Wechsler, que la define como la capacidad para actuar con un propósito concreto, pensar racionalmente y relacionarse eficazmente con el ambiente. También tenemos a Piaget, que la define como la capacidad para adaptarse al ambiente. Tenemos a Steenbergen, que la define como la capacidad de adaptar el comportamiento a la concepción de un objetivo. Haciendo resumen a estos cuatro autores, podemos decir que la inteligencia es el razonamiento que le permite al individuo a actuar en una forma concreta dependiendo la situación en particular que esté viviendo al momento. Asimismo, tenemos el nacimiento de la psicometría de la inteligencia. Acá haremos referencia a cuatro de sus autores. Entre ellos tenemos a Francis Bolton, que hablaba sobre el genio hereditario. Él planteaba que los rasgos intelectuales, morales y de personalidad se podían transmitir de padres a hijos. También hizo referencia a la eugeniasis, que son las leyes biológicas de la herencia para perfeccionar la especie humana. También tenemos a Alfred Binet, que aportó la escala para identificar aquellos mitos que hacían referencia a una educación especial. Él hizo énfasis que toda persona puede crecer intelectualmente si es estudiada de forma adecuada. También tenemos a Stone, que implementó el tema de la edad mental, que se podía conocer a través del test de Binet y Simon, que él determinaba la cuantificación de la inteligencia a través del cociente intelectual, que este se define entre la edad mental y la edad cronológica. También tenemos a Lewin Terman, que complementó la concepción de la inteligencia multiplicando el cociente intelectual por 100. Esto le permitió a los resultados quitar los decimales y los ceros, y también propuso la abreviación del cociente intelectual a CI. Seguimos con la exploración de la inteligencia. La llamada inteligencia medidas es aquella que se obtiene por intermedio de pruebas elaboradas. Entre esas pruebas tenemos la de Stanford y Wiener, que fue desarrollada para ubicar a aquellos niños en entornos educativos de acuerdo a sus capacidades intelectuales. Este test permite diagnosticar el déficit cognitivo, las dificultades del aprendizaje y las altas capacidades que se presentan en los niños. Es considerado uno de los mejores y más aplicados en pruebas de inteligencia y se pueden aplicar a niños, adolescentes y adultos jóvenes. Por otro lado, tenemos los test de inteligencia de Wechsler. Esta es una de las pruebas actualmente más utilizadas y de mayor éxito. Debido a su éxito, tiene dos versiones: Wechsler para adultos y Wechsler
para niños. Esta prueba le permite medir el coeficiente intelectual. Wechsler define la inteligencia como una capacidad global que le permite al individuo actuar y manejar el entorno de manera efectiva y pensar y actuar de manera racional. Este test se compone por podemos decir por cuatro partes: por la comprensión verbal, que es donde se trata el conocimiento, la expresión, la comprensión verbal y el razonamiento abstracto. Tenemos también el razonamiento perspectivo, que es la resolución de problemas. También tenemos el manejo de la memoria del trabajo, que es ver la capacidad de manipulación del individuo, y también está la parte del pensamiento, la velocidad del pensamiento, que es la búsqueda de símbolos o codificación, que es asociado a la memoria asociativa o a la velocidad grafomotora. Entre las teorías de la inteligencia son muy amplias. Acá tocaremos las cuatro principales. Primeramente tenemos la de Robert Sternberg, que es el enfoque del procesamiento de la información. Él propuso la teoría triárquica de la inteligencia, que consistía en subinteligencias, que las dividió en la convencional, que hace referencia a la relación entre la inteligencia y el mundo interno del individuo, que es la capacidad para analizar y resolver problemas. Tenemos la experiencial, que intenta entender la inteligencia en términos de la relación del individuo con las experiencias a lo largo de su vida, como es la creatividad y la iniciativa de aprender nuevas capacidades. Por último, tenemos la considerada, que es la inteligencia en términos de la relación del individuo con su mundo externo, como por ejemplo la adaptación, la selección o la modificación en el medio del individuo más cercano. Por otro lado, tenemos la teoría múltiple de Gardner. Gardner nos hace referencia a la identificación inicialmente de estos 6 tipos de inteligencia, que está la inteligencia lingüística, la musical, la lógica matemática, la espacial, la sinestética corporal, la intrapersonal y la interpersonal. Gardner consideró que el individuo es poseedor de un perfil de inteligencia que lo demuestra en niveles verbales de fortalezas y debilidades para cada inteligencia. También tenemos la teoría bifactorial de Spearman, que él plantea como la inteligencia general, como la capacidad de impregnar el desempeño en todas las áreas de la inteligencia. Spearman las separó en dos: en el factor G, que es la inteligencia general, y el factor S, que son las habilidades. Spearman hace referencia que la inteligencia general es el fundamento esencial del comportamiento de la inteligencia en cualquier situación, por muy particular que sea. Y el factor S son las habilidades y las aptitudes que están presentes solo a lo largo de la vida del individuo. Por último, tenemos la teoría de Cattell. Cattell configuró los dos tipos de inteligencia, entre inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida la define como que es el razonamiento y la capacidad general para adaptarse a las situaciones, y la cristalizada es la capacidad del conocimiento que se le da al individuo a lo largo de la vida.